Buenas noches para los que están en la noche, buenos días para los que están de día y para buenas tardes para los que están de tarde. Desde este punto nosotros le estamos enviando un saludo a cada uno de ustedes. Un saludo personal de parte del Ministerio Pastoral de la Iglesia, la Comunidad Carismática de Talara. Nosotros les extrañamos mucho y deseamos siempre estar en comunicación con ustedes. Y hemos visto que este medio es uno de los medios más eficaces y gracias a Dios que Él ha tenido a bien de que la ciencia avance hasta este punto en donde podamos nosotros estar más cerca de lo que nosotros podemos imaginar. Un saludo de toda la familia pastoral de mi esposa, Lucía Cornejo, personalmente también, y de cada una de mis hijas, Damaris y Rebeca. Y gracias por su atención. Nos dirigimos a ustedes, los creyentes nacidos de nuevo genuinamente, como siempre nosotros les hemos enseñado que debemos de tener presente. Nacidos de nuevo genuinamente, es decir, por el Espíritu y la palabra. Nosotros tenemos que tener presente como creyentes esto. Nacidos de nuevo genuinamente, por el Espíritu y por la palabra. Porque es lo que dice la Biblia en Juan, ustedes recuerdan, en Juan capítulo 3, ¿verdad? El que no nace del Espíritu y no nace del agua, que es la tipificación de la palabra, no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué es necesario no solamente nacer de nuevo, sino entrar al reino de los cielos? Nosotros tenemos que estar conscientes del reino de los cielos porque no existe otro camino, por decirlo así, ¿no? Camino, vía, de poder nosotros estar conscientes de lo sobrenatural. Lo sobrenatural tiene que ser algo tan natural en nosotros. Decía el pastor Kenneth Hagin que el creyente debe llegar a un punto en donde tiene que estar consciente de que estar en el Espíritu es como un pez nadando en el agua, un ave volando en los aires, y es algo tan natural. El pastor John Guichot decía, tenemos que estar conscientes de que no necesitamos pensar de que yo puedo usar los brazos, las manos, porque me cuelgan de los hombros. No, yo no necesito saber de que tengo dos brazos, porque yo ya sé que los tengo. Entonces, en ese nivel de pensamiento, en donde debemos estar conscientes de que somos participantes de lo sobrenatural. Tenemos la garantía de la palabra de Dios. La garantía de la palabra de Dios nos dice de que Cristo murió en la cruz de acuerdo con las Escrituras. Cristo fue crucificado de acuerdo con las Escrituras, murió de acuerdo con las Escrituras, fue sepultado de acuerdo con las Escrituras, pero al tercer día resucitó de acuerdo con lo que dicen las Escrituras. Ahora, pero no podemos nosotros seguir en ese pensamiento de que Él estuvo allí, Él estuvo en la cruz, fue bajado de la cruz y sepultado, y descendió a las partes bajas de la tierra y al tercer día resucitó. Y lo vieron más de 500, los 12 apóstoles y más de 500 personas. Y luego se fue al cielo y entonces vino la predicación de la palabra de Dios. Pero muchas veces la gente nace de nuevo y parece que no sucediera nada. Muchas personas dicen, desde que conocí a Cristo antes parece que los problemas se han aumentado. Hermanos, tenemos que ser conscientes de algo. Que si nosotros no cambiamos de manera de pensar, que si nosotros no cambiamos de manera de hablar, si nosotros no cambiamos nuestro sistema de pensamiento, si nosotros no cambiamos nuestro sistema de hablar, nosotros jamás vamos a prosperar. Y ojo, Dios desea prosperarnos. Y este no es un tema controversial. No es un tema que
que los pastores se están enriqueciendo, que por aquí, que por allá. No, hermano. Y tengamos mucho cuidado. La gente, la vez pasada envié un mensaje en el Face, porque en el Face sale todo, ¿no? Los pastores evangélicos se enriquecen y dan una serie de diatribas. Y envío un mensaje, ¿no? Felizmente que son pastores evangélicos, que no son pastores genuinamente llamados y que genuinamente guiados por el Espíritu Santo guían a la gente a diezmar. Porque todo tiene que ser trazado con las Escrituras. Todo tiene que ser tratado con las Escrituras. Y si nosotros no estamos de acuerdo con las Escrituras, podemos haber nacido 1000 veces, podemos ayunar, podemos hacer oración, podemos nosotros hacer vigilia, pero no se va a mover nada de lo sobrenatural, porque somos inconscientes de ese mundo sobrenatural en el cual Dios ya nos dio entrada. Ahora, fíjese, en Romanos comienzan a explicar los problemas que hay dentro de la iglesia. Pero también comienza Pablo a decir de que nosotros hemos sido crucificados junto con Cristo. Fuimos muertos junto con Cristo. Fuimos sepultados en la semejanza de su sepultura. Y al tercer día resucitamos junto con Cristo, de acuerdo a como dicen las Escrituras. Ahora, en Colosenses dice que fuimos rescatados y liberados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Fuimos rescatados, liberados de la potestad, autoridad que tenía, no el diablo, sino las tinieblas, para ser trasladados junto con Cristo Jesús al reino del Padre amado celestial. Esto quiere decir el reino de Dios. Pero en el reino de Dios no solamente el Señor vino y nos puso ahí y listo, no. Nosotros tenemos que ver de que en el reino de Dios hay ciertas garantías para el creyente. Ahora, por eso es que es mi insistencia en decir de que debemos empezar a nosotros a inculcarnos la idea de que somos creyentes nacidos de nuevo genuinamente. Cuando digo genuinamente quiere decir que como la palabra dice. ¿Y qué dice la palabra? La palabra dice que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero no termina allí, porque avanza en Efesios y en el capítulo 2 dice que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Ahora, si empezamos a darnos cuenta, ¿dónde está Cristo Jesús sentado? Resucitó, estuvo 40 días con nosotros y fue arrebatado hacia el cielo para que Él se siente a la derecha del trono de la gracia, en el lugar de suprema autoridad y en lugar de suprema creación. Ahora, Efesios dice, en el capítulo 2, dice que estamos sentados juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales, benditos con toda bendición espiritual. Ahora, hermanos, ¿dónde está sentado el creyente nacido de nuevo genuinamente, que cree como dicen las Escrituras? Está sentado, ¿dónde? Juntamente con Cristo Jesús. ¿Y dónde está sentado Cristo Jesús? A la derecha del trono de la gracia, en el lugar de suprema autoridad, en el lugar de suprema creación. Allí estamos sentados.
Y nosotros podemos decir con toda garantía de que ese es el lugar de poder. ¿De poder qué? Poder dunamis. Poder de Dios actuando en nosotros. Ahora, amado hermano, nosotros hemos pasado de un mundo a otro, el mundo de las tinieblas al mundo del reino de Dios, al mundo espiritual, al mundo sobrenatural. Y tenemos la garantía del Señor que en el Evangelio de Juan comienza a hablar de la venida del Espíritu Santo. Pero hay algo que Él dice también. En ese día, ustedes no me van a pedir nada. Todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, el Padre lo hará. Aquí está el problema. Eso es lo que nosotros no estamos creyendo. Muchos no creemos. Muchos creyentes no están conscientes de lo que Dios hizo con nosotros. Ahora, la fe en el nombre es la que nos hace conscientes de que Jesús está actuando. Jesús actúa para que el Padre sea glorificado. No estamos hablando de un Dios que por un lado es Padre y por otro lado es Cristo Jesús y por otro lado es Espíritu Santo. No, no estamos hablando de eso. No estamos hablando son tres personas distintas, pero en un solo Dios verdadero. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús fue interrogado por los fariseos y por la gente religiosa? Y Él le dijo, yo y el Padre uno somos. Ahora, se lo decía a gente hebrea, se lo decía a gente religiosa, se lo decía a los judíos. Y Él le hablaba en arameo. Yo y el Padre uno somos. En ese momento no hablaba Jesucristo. En ese momento cuando el Señor dice, yo y el Padre somos uno solo, está hablando Jesús de Nazaret, el hombre. Jesús de Nazaret, el ser humano como tú y como yo. ¿Y qué decía? Él con toda seguridad decía, yo y el Padre uno somos. Hoy día, la garantía de la palabra nos dice, hermano, en 1 Corintios, el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Entonces podemos decir confiadamente, yo y Dios somos uno. Porque Dios está actuando en nosotros. Pero ¿cuál es el problema aquí, amado hermano? ¿Cuál es el problema? El problema es que los creyentes, o muchos creyentes, hay el pensamiento que ha sido enraizado, enquistado en el alma de este creyente en Cristo y que no es consciente de la unidad que debe de tener con Dios, pero es consciente de que está aún separado de Dios. La conciencia de separación viene, ustedes ya saben, desde el drama del Edén. El Señor le dijo a Adán, come del árbol de la vida. Del árbol del bien y del mal no vas a comer, porque ese día vas a morir. El día que comas de ese fruto vas a morir. Ahora yo insisto, ¿no? Insisto en algo. No era el fruto prohibido. Porque de haber sido el fruto prohibido, entonces el Señor hubiese puesto un letrero, prohibido el paso. Pero no era prohibido. Ahora, no era prohibido, ¿por qué? Porque Adán tenía que tomar una decisión. Y eso es lo que lo hacía al hombre un ser humano libre. Un ser que gozaba de libertad. De libertad. Ahora, la libertad, amado hermano, es una de las grandes verdades que está inmersa en la palabra de Dios. La libertad. ¿Libertad de qué?
¿Libertad de hacer lo que se te pega la regalada la gana? No, amado hermano. La libertad de poder, amado hermano, en primer lugar, acostar, recostar todas las noches tu cabeza sobre la almohada en paz. ¿Libertad de qué, amado hermano? Libertad de abrir los ojos en la mañana y saber que Dios está contigo y que cada paso que tú vas a dar ese día, lo vas a dar junto con Cristo Jesús. ¿Libertad de qué? Libertad, amado hermano, de poder mirarte en el espejo y decir que eres un ser limpio, justo, santo, puro, delante de Dios, porque la palabra lo dice así. Libertad. Libertad. Ahora, amado hermano, y no solamente eso en esos 3 puntos, hemos nombrado 3 puntos por nombrar, pero libertad, amado hermano, de gozar, de ver a tu familia sentada a la mesa y decir gracias, Señor, porque estamos provistos por ti. A esa libertad nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a la abundancia en que Dios dice en su palabra. No abundancia de tener 1 millón de euros en el banco, 1 millón de dólares en el banco o 1 millón de soles en el banco. ¿Qué es tener 1 millón de euros? ¿Qué es tener 1 millón de dólares? ¿Qué es tener 1 millón de soles en el banco? Hermano, ¿sabe cuál es la respuesta? La respuesta es tener 1 millón de dólares en el banco, 1 millón de euros en el banco. Nada más. Allí terminó todo. Pero, amado hermano, la abundancia de paz y libertad que da el hecho de llegar a tu casa y ver a tu familia reunida y saber de que vas a tener provisto todo, eso es libertad. Eso es abundancia. A eso se refiere el Evangelio, amado hermano. Cuando se habla de abundancia, se habla de prosperidad. Muchas gentes tienen como una mancha de acero en su alma de ver un signo de euros o un signo de dólares o un signo de sol. Y a esa abundancia jamás habla la Biblia. Que Dios no quiere que seamos millonarios. Una cosa es ser millonario y otra cosa es tener suplida absolutamente todas tus necesidades sin que te falte absolutamente nada. Que no te falte un buen plato de comida todos los días. Que no te falte buen abrigo, una buena cama. Que no te falte, hermano, plata para comprar ropa y para suplir todo lo que, hasta donde puedas suplir. Por eso es que siempre hemos hablado suficiente y más que suficiente. Más que suficiente. Que Dios no quiere que seamos millonarios. No, Dios quiere que tengamos suplidas todas nuestras necesidades todos los días. Necesidades espirituales, necesidades anímicas en nuestra alma, necesidades físicas en nuestro cuerpo. Que la enfermedad esté ausente de nuestro cuerpo. Porque enfermedad, pensaba esta mañana, ¿no? Es la muerte incipiente, o sea, la muerte que empieza. Eso es enfermedad. Y de acuerdo con la Escritura, el Señor dice en Isaías, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y aquí, amado hermano, aquí tenemos que empezar a despertar. ¿Despertar de qué? Despertar de la inconsciencia de la separación. Cuando oramos, ¿cómo oramos? Dios allá y nosotros acá. Pero espiritualmente está sentado en el lugar de poder.
Y si el creyente hace su oración desde aquí hasta el cielo, hermano, esa oración no necesita traspasar el techo. Esa oración no necesita llegar a la estratosfera. Esa oración no necesita llegar a la luna. No, hermano. Esa oración no sale de su boca ni de su corazón, porque esta simplemente está pensando que él está separado de Dios. Y ahí está el problema, ahí está el punto, el álgido punto que adolecen muchos creyentes al hecho de seguir pensando o seguir conscientes que están separados de Dios. No estamos separados de Dios, hermano. Somos uno solo. Yo y mi Padre, uno solo somos. Hoy día, Dios y yo somos uno solo. Ahora, ¿y por qué nos arriesgamos a decir esto? No de una manera así trivial y propagandística. No, hermano. No, hermano. Porque sencillamente tenemos que estar conscientes de la libertad, de las dos grandes verdades que existen en la palabra de Dios. La libertad que Dios le da al ser humano de ser un hombre, una persona con autodeterminación, y la inmortalidad del hombre, que comienza cuando simplemente nace de nuevo. Desde allí ya somos inmortales. ¿Por qué? Porque tenemos la garantía de la palabra de Dios. La conciencia de separación o la inconsciencia de separación surge cuando el hombre toma la decisión de separarse de Dios. ¿Por qué algo tan catastrófico sucedió? ¿Sabe por qué, hermano? Porque el hombre tomó una decisión equivocada. Y hoy día esto es la consecuencia. Hoy día esto es la consecuencia. El hombre comenzó no solamente en ese momento que Eva le presenta el fruto y come tú y yo como, y no, hermano. Si Eva comenzó a conversar con el enemigo y el enemigo logró sacarla de su lugar de poder para llevarla a un lugar de escasez, amado hermano, pero aún eran inmortales, aún tenían imagen y semejanza de Dios. Y lo hizo, estando en el paraíso. Entonces, ¿cuánto más hoy día? Hoy día, que muchos creemos que estamos separados de Dios y que seguimos separados de Dios. No, ya no estamos. El creyente. Por eso es que digo, ¿no? E insisto, el creyente, nacido de nuevo, genuinamente, tiene que empezar a renovar su mente para pensar como Dios piensa. Porque tú y Dios ya son uno solo. Tú y Dios ya son uno solo. Y cuando oramos, yo no tengo necesidad de entrar al trono de la gracia. Ya estoy sentado en el lugar de poder. Y en el lugar de suprema autoridad. Y en el lugar de suprema creación. Ahora, amado hermano, mírame. Dice, nada hay imposible para Dios. Nada. Lo que es imposible para los hombres, es imposible para Dios. ¿Necesitamos milagros? Sí. Los milagros deben suceder en nosotros a cada instante. ¿Sabes, hermano, que en el momento de que tú te das cuenta de que Dios te está revelando algo, eso ya es un milagro? En el momento en que tomas la decisión que en lugar de hacer el mal, haces lo correcto, eso ya es un milagro. Tenemos que caminar todos los días en milagros. En el momento en que yo comienzo a ser consciente de que ya formo parte de Dios y Él forma parte de mí, porque tenemos la misma naturaleza, eso ya es un milagro. Ahora, no estamos separados de Dios. Siempre les he dicho a ustedes, hermanos, somos los únicos seres sobre la tierra que tenemos capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Estamos en los lugares celestiales sentados con Cristo Jesús, pero estamos en este momento temporal, porque todo esto que vemos y tocamos es temporal. Es lo que dice la palabra de Dios, porque las cosas que se ven
son temporales. Y las que no se ven son cosas eternas. Por eso es que nuestro punto de vista tiene que ser siempre desde el lugar de poder. Nuestra oración tiene que ser desde el lugar de poder. Señor, en el nombre de Jesús, yo reclamo mi lugar de poder. Tomo mi lugar de poder. ¿Cómo? Con la sangre preciosa de Cristo. Porque en Apocalipsis ustedes saben, y ellos han vencido por la palabra de su testimonio y la sangre del Cordero. Clamo la sangre de Cristo sobre mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Clamo la sangre de Cristo sobre espíritu, alma y cuerpo de mi esposa. Clamo la sangre de Cristo sobre espíritu, alma y cuerpo, y comienzas a nombrar cada uno de tus hijos y de tus hijas. Clamo la sangre de Cristo sobre mi trabajo. Clamo la sangre de Cristo sobre mis finanzas. Clamo la sangre de Cristo sobre mi economía. Amado hermano, y ese es el lugar de poder. Y en este momento estoy sentado en el lugar de poder. Y comienzo, Señor, en el nombre de Jesús, dices el problema, le haces saber tu problema, pero le haces saber la solución. Demando que las cosas sean cuadradas de esta manera. Y vas a ver que nuestra oración es poderosa. Va a ser poderosa. Hoy día, hermano, creo que es un buen momento como para poder despertar, de ser consciente de que nosotros Dios nos ha colocado en un lugar de poder. Porque si no somos conscientes de este lugar de poder, hermano, simplemente vamos a estar en un lugar de separación y que podemos llamarle de muchas cosas, ¿no? Pero tu plataforma, tu base será un lugar de fuerza. Fuerza, ¿fuerza qué? Vas a forzar las cosas. Vas a usar fuerza para poder conseguir cosas. Fuerzas para sanar. Fuerzas para pensar. Fuerzas para nosotros poder prosperar. Y se hace esto y se hace lo otro. Y al final del día, sinceramente, vamos a terminar cansados, exhaustos, creyendo de que Dios nos está ayudando también, y no, porque Dios va a trabajar siempre desde su lugar de poder. Y esta es la razón por la cual nosotros tenemos que pensar de que el día de hoy yo tengo que despertar. Si es que estoy en el sueño inconsciente, en el sueño de la ilusión, sujeto al bien y el mal, sujeto a espacio y tiempo, sujeto a la polaridad, los recíprocos, viviendo una vida terrenal, una vida de fuerza, una vida en que si no tienes éxito, entonces tienes fracaso. Una vida en que si no tienes todo, no tienes nada. Y vamos a estar en una vida polar. No bipolar, no, polar. O un recíproco para su recíproco. Si hay día, hay noche. Si hay luz, hay oscuridad. Porque este es el sistema al que estamos sujetos. Este es el sistema terrenal del bien y del mal. Y es una ley, amado hermano, que está grabada, tatuada, marcada con acero, amado hermano, en nuestra alma, de pensar de que si no nacimos con estrella, nacimos estrellados. Ahora, hermano, esta es hora de abandonar la vida, esa vida de los recíprocos, para pasar a una vida de poder. El poder de Dios comienza en tus palabras. Observa cómo hablas. Siempre les he dicho a ustedes, observen cómo hablas. ¿Qué sale de tu boca?
Ahora, tienes lo que tienes hoy día por lo que tus palabras de ayer. ¿Tienes esposa? Ya. Piensa esto, ¿tienes esposa? Ya. Entonces, tu esposa tiene un espejo donde tú mismo te estás viendo. Y todo lo que rechazas dentro de ti, lo vas a ver en tu esposa. Tú, esposa, ¿tienes esposo? Ya. Tú tienes el espejo de él. Y él se va a reflejar allí. Y todo lo que a él no le gusta, se va a reflejar allí en tu espejo. Ahora, ¿cuál es lo álgido de esto? Álgido, hermano, álgido. ¿Cuál es el asunto esencial aquí? Y que tiene consecuencias. ¿Sabes cuál es? Es el hecho de que como estamos siempre reflejando, estamos proyectando lo que tenemos dentro, amado hermano. Si hay ira en ti, vas a reflejar y a proyectar ira hacia los demás. ¿Por qué? Porque los demás son los culpables, tú no lo eres. Y amado hermano, esta mañana también pensaba, no, Pablo dijo, porque todos somos culpables. Y es por eso que ante esto, el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Deshacer. ¿Cómo las deshace? El Señor Jesús expió con su sangre. El Señor Jesús redimió con su sangre al hombre, al ser humano. El Señor Jesús justificó con su sangre. Y el Señor Jesús hizo puro al ser humano con su sangre. Redimiéndolo, justificándolo, purificándolo y haciéndolo digno de estar con Él. Hermano, pensemos en lo que hemos dicho el día de hoy, para que nosotros podamos avanzar. Todo es para nuestra edificación, hermano. Todo es para nuestra edificación. ¿Estamos separados? Sí, pero si oramos los unos por los otros, estamos juntos. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, pensemos en esto y detengámonos en la carrera, como dice Jeremías. Detengámonos. Comencemos a mirar las sendas antiguas, o sea, las sendas de ayer. Y hagámonos preguntas. ¿Cuál es la mejor senda que podemos seguir? Y hallaremos descanso. Descanso, reposo para nuestras almas, para mi mente, mis sentimientos, mis emociones y mi voluntad. Creo que es hasta ahí. Vamos a avanzar para poder continuar en el próximo video. Que tengan toda la bendición y sean llenos de bendición abundante, hermanos. Les amamos desde el Cusco. Les amamos.